El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar la cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima, nuestra Madre, el día de hoy, en la Iglesia, el Santo Padre ha convocado algo novedoso, la primera jornada mundial de los pobres. Y el Santo Padre, en esta convocatoria que ha hecho a nivel mundial, en toda la Iglesia, está en la línea de las jornadas mundiales que ya el Papa San Juan Pablo II empezó con la Jornada Mundial de la Juventud, a donde acuden por lo menos 1,5 millones de jóvenes. A veces han llegado a ir más de 2 millones. Una jornada mundial que está centrada en el bien espiritual de los jóvenes. Y también está la Jornada Mundial de la Familia. También llegan a convocarse cerca de 1 millón de familias que en torno al Santo Padre, en unos días, unas jornadas, se dedican a orar. Hay actividades que puedan fomentar el bien espiritual de la familia. Y el Papa Francisco quiere instaurar esta Jornada Mundial de los Pobres en esa misma línea. Y estas jornadas, queridos hermanos, son como para recordarnos a nosotros unas grandes prioridades en la Iglesia, como una especie de campo de trabajo, de apostolado, preocupación que debe estar latente en nuestros corazones. Son como puntos que subraya el Santo Padre, los papas de estos tiempos, para que nosotros veamos que hay que hacer algo por ellos. Estas instituciones, por decirlo así, los jóvenes, la familia y ahora el Santo Padre nos dice los pobres. Y va muy en la línea del Evangelio que hemos escuchado. El Papa dice en este mensaje, nada más empezar su carta, nos dice: Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Es un texto de la primera carta de San Juan en el capítulo 3, versículo 18. No amemos de palabra,
sino con obras. No palabras, sino obras, con los pobres. Eso es lo que nos dice el Santo Padre. Y entonces el Papa nos va a dar como unas perspectivas de por qué, qué es lo que quiere decirnos con esto. El Santo Padre dice, la seriedad con la que el discípulo amado ha transmitido hasta nuestros días este mandato de Jesús, se hace más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no tiene excusas. El que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo el ejemplo, su ejemplo. No bastan palabras, obras. Es lo que quiere decir también nuevamente el Santo Padre. Su ejemplo es elocuente. ¿Cómo nos amó? Dice el Papa. Dios nos amó. ¿Cómo? Como dice el mismo evangelista San Juan, dando todo. Y nos ha dado hasta su vida. Por eso dice el Papa, un amor así no se puede quedar sin respuesta. Sin respuesta. ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo devolverle todo lo que nos ha dado? Fíjate. ¿Cuánto te ha dado? Y hoy día nos dice eso el Evangelio. Dios nos da talentos. Aquí dice 5, a uno le ha dado 5, a otro 2, y dice a cada uno según su capacidad. Los padres de la Iglesia decían que básicamente tenemos 2 talentos nosotros, básicamente, todos los seres humanos. Esos 2 talentos son tu alma y tu cuerpo. Todos tenemos ese talento. Son como un capital que Dios te da a ti para que lo administres, pero no para ti, porque no es tuyo. Tu alma no es tuya, tu cuerpo no es tuyo, tu vida no es tuya. Es un don que Dios te da. Y ese es el misterio. A unos da más, a otros da menos. ¿Por qué le da a unos 5 y a otros 2? Ahí lo ha dicho el Señor. Según su capacidad. Dios sabe por qué hace esas cosas. A cada uno. Y ahí está. A uno lo hará quizá más inteligente, pero no lo hará quizá tan atractivo, tan encantador. A otro sí, pero quizá no le da plata. A otro le da plata, pero a veces le da enfermedades. A uno le da pobreza, pero le da personas que le quieren de veras. Es decir, Dios es un misterio. Por eso el mismo Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Siempre van a tener a los pobres. Y recuerda el Papa, como los primeros cristianos, dice, vendían sus posesiones y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. También esto también nos va a recordar el ejemplo de San Francisco de Asís. Dice, como muchos cristianos como él, pues nos han dado ejemplo a lo largo de estos siglos. ¿Y qué va a ser la historia de su conversión? Cuando vivía, dice San Francisco de Asís, en el pecado, me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo Señor me condujo entre ellos y los traté con misericordia. Y lo que antes le era amargo, dice él, y alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y el mismo Papa recuerda cómo, llevado de su amor, de su deseo de cuidar de los pobres, San Francisco de Asís llega a esa locura de besar las llagas de un leproso. Y el Papa dice, cuidado, una cosa es hacer voluntariado y otra cosa es, fíjate, otra cosa es que nuestra vida tenga realmente, esté marcado por ese matiz de estar siempre volcado hacia el pobre. Siempre.
No un momento nada más, sino toda la vida. Lo dice el Santo Padre. Que se convierta en un estilo de vida, porque en el pobre encontramos a Cristo. El Padre Molina nos decía esa sentencia también tan luminosa. Busca a Dios en el pobre y lo encontrarás. Eso es cuando nosotros tenemos dudas de fe. ¿Tienes dudas de Dios? Búscalo en el pobre, atiéndolo, cura sus llagas, satisface sus necesidades, comparte con ellos todo lo que tienes, lo que buenamente ya puedes dar, y vas a encontrar a Dios. Vas a encontrar, porque en el pobre está Dios escondido, como en la Eucaristía. Y sigue el Santo Padre, voy a leerles algunos párrafos así de esta carta. Dice el Papa también, conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo de identificar la pobreza. Hay muchos tipos de pobreza que se están dando hoy en día, muchos. Y el Papa nos dice no tenemos que preocuparnos, sino fíjate, va a dar una como consigna práctica, muy práctica, cómo vivir este amor a la pobreza, ¿no? Dice, al final del jubileo de la misericordia, quiero dejar a la Iglesia esta jornada mundial de los pobres, para toda la Iglesia. Invito a toda la Iglesia en esta jornada a tener la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Entonces, ¿qué nos pide el Papa? Primero en ambiente de oración, orando también con ellos. Quiere, dice el Papa, a partir de ahora, el domingo 23 del tiempo ordinario, que estamos viviendo, que dice que todos los cristianos, nosotros los católicos, se comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar junto en la Eucaristía en este domingo, de tal modo que se manifieste con más autenticidad la celebración de la solemnidad de Cristo Rey del universo del domingo siguiente. ¿Cómo? Dice el Papa. En este domingo, si en vuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos. No hace falta buscar un pobre ahí en extrarradio, sino conoces a alguien, ayuda, ahí, este domingo. Empecemos por esto, dice el Papa. Sentémoslo a nuestras mesas como invitados de honor. Ahí está. Con su confianza y disposición de dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio y con frecuencia alegre lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del Padre. Esto es lo que nos pide el Santo Padre. Y va a recordarnos también, ya para poder como iluminar también esta exhortación del Santo Padre, una homilía, ¿no?, de este gran Padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que les decía a sus contemporáneos, como ellos decía, si quieres honrar el cuerpo de Cristo, a la gente que iba a la iglesia, ahí está, Corpus Christi, Corpus Domini, también se dice en latín, si quieres honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies cuando está desnudo. No honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Entonces, fíjate cómo el Papa nos está animando, algo que creo yo hemos siempre escuchado aquí, hemos escuchado.
en esa frase que el Padre Molina les he referido. Busca a Dios en el pobre y lo vas a encontrar. Vivir volcado hacia el pobre, que ese sea tu martirio de amor. Vivirlo así. Y el Papa nos está diciendo, no podemos vivir de otra manera. Así que hoy día, primero recemos hoy por tanta gente que lo pasa mal, más que nosotros. Y tenemos estos talentos, estamos aquí presentes, tenemos siempre algo que Dios nos da. Y al finalizar de nuestra vida, Dios nos va a preguntar si hemos amado realmente al pobre con obras, no con palabras. No con palabras. Ya les digo para adelantarles, por ejemplo, nuestros jóvenes, algunos jóvenes de nuestra parroquia, ayer han estado visitando, unos grupos, han estado visitando unas familias pobres y de ellos mismos se han organizado y les han ayudado en lo que han podido. Hoy día, también otro grupo, a las 11:30, van a traer personas que atendemos habitualmente en el comedor, cerca de 50 personas, ellos mismos los van a traer, los van a acompañar en la misa y después les van a servir, les han preparado una comida un poquito más, digamos, vistosa, y después les van a regalar, además de su cariño, de su amistad, un paquetito de alimentos el día de hoy día a las 11:30. Gracias a que, les digo gracias también a mucha gente de ustedes que colabora, que apoya, las hermanas, que aquí hay unas hermanas que me ayudan, entonces ellas que también organizan esto para estar día a día con los pobres. Bueno, también podemos hacer más cosas, es verdad. Yo les voy a pedir que mediten, a ver, llega la Navidad, también la Navidad que sea para el pobre. Ya les diré cómo vamos a vivirlo, porque no es necesario que sea hoy día esa celebración del pobre, la jornada se puede organizar mejor también. También les digo, los niños de nuestra parroquia también están grabando villancicos, es un trabajo bastante intenso, están grabándolo con audio, música y también algo de video, trabajo muy fuerte, pero también ¿para qué? Para que lo que recauden será para los pobres, también será para eso. Ellos vienen trabajando desde principios casi ya de este año y ahora están ya ultimando los detalles, así también les pido por esos niños, cerca de 31 niños con sus papás, con mucho sacrificio, y también el profesor Randú que los está apoyando, pues, y así los jóvenes también que están tocando, que han tenido que aprender a tocar instrumentos y todo, pues están apoyando. Fíjense qué bonito, les digo esto para que vean cómo de vuestra parroquia, de ustedes, de muchos de ustedes sale esta voluntad de servir al Señor. Así que vamos a dar gracias por ellos y que todos también nos sintamos animados ahora con el Santo Padre a movernos, a amar al pobre. Termino recordándoles esta frase que es realmente hermosa de este gran padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies cuando está desnudo. No honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.